Buenas, Richard, ¿cómo estás? Hola José, estoy muy bien, muy contento de que me hayas invitado. Yo estoy también muy contento porque tuve la suerte de conocerte en el mes de mayo en persona, aunque ya te seguía por las redes, ya sabía de tus historias, de tus aventuras, de todo lo que has desarrollado en el mundo del emprendimiento, pero en persona nos conocimos en una presentación de libros ahora en mayo y Así la verdad es es. que fue un auténtico placer y me generaste una inquietud enorme por profundizar y bueno, ya sabes, acabé con tu libro dedicado por otra parte y me ha enamorado lo que has hecho, tu valentía y me apetecía mucho traerte aquí para que te conozca aún más gente y sobre todo nos puedas compartir esa pasión que sientes por desafiar el emprendimiento y la vida casi todos los días. Muchas gracias, José. La verdad es que ese día el sentimiento se fue mutuo, que yo también me llevé tu libro y también me lo he dedicado y bueno, momentos como esos son los chulos bueno, de lo que yo considero el emprendimiento, aunque ese momento fue con el libro, el de conocer a gente con la que al final acabas aprendiendo mucho y acabas pues entablando pues, una amistad al final. Pues sí, fue maravilloso. Y hoy me encantaría, ya sabes, este es un espacio en el que se habla de emprendimiento, de ventas, de desarrollo personal, pero desde la perspectiva de cómo puede inspirar una persona al resto, ¿no? De cómo la manera en la que uno mira la vida, una persona en concreto, puede inspirar a otras personas y para eso me gustaría que te conociera la gente un poquito más. Entonces, si me permite, yo me he hecho aquí una escaleta con una serie de cosas, de acontecimientos de tu vida que me parecen relevantes, un poco para que las personas que nos estén escuchando se lleven una imagen de ti lo más completa posible, para poder entender luego todo lo que podamos ir hablando, ¿no? Entonces, Fenomenal. mira, si no estoy equivocado, y no lo estoy porque lo he mirado, naciste en un pueblecito de León, que cuando tú tenías 18 años tenía 60 habitantes, ahora no sé los que tiene, pero igual menos. Ahora alguno menos ya, porque la verdad es que pues, es un pueblo de los de la España vaciada, un pueblo en el que la mayoría de la gente pues, es mayor, donde van a jubilarse porque bueno, no hay otros medios de vida. Y cuando yo tenía 18 pues éramos 60 y ahora pues yo no sé si 40 llegan. Que por cierto, no sé si saber pronunciarlo bien, pero se llama Velilla de Valderaduey, si no estoy equivocado, ¿no? Justo, justo, lo Bueno, has dicho fenomenal. me ha costado un poquito, pero sí. Bueno, un pueblecito que seguro que es un encanto. Bueno, naciste allí, eres el menor de 5 hermanos. Perdiste a tu padre muy joven, con lo que eso, bueno, pues pudo implicar y implicó seguro en lo emocional y en lo económico en la familia. Con 18 años te marchas a la universidad. Tu sueño era ir a Madrid, pero acabas en Segovia estudiando. Pero bueno, eso lo compaginas también. Desde el principio sentiste la necesidad seguramente de poder buscarte la vida y trabajar y empiezas a trabajar en un taller de coches, compaginando con los estudios, en el que sorprendes a todo el mundo desarrollando innovaciones en los procesos del propio taller y que estaban al final encantados contigo. Desde joven te ha gustado mucho actuar, desde el instituto. Cuentas en tu libro pues ya aventuras, incluso aventuras de emprendimiento que podríamos mencionar, pero bueno, empiezas a actuar y ya un poquito más en serio cuando ya estás viviendo fuera, cuando estás en la universidad, participas en varias series realmente importantes, como A salir de clase, como periodista, sales en decenas de anuncios de televisión y ya das un salto cualitativo en esto de actuar, paseándote por España, por más de 100 ciudades durante un año y realizando 250 representaciones teatrales, lo cual eso pues ya en sí nos pone, nos visualiza, ¿no? El interés que tenías por el teatro y por actuar. Lo dejaste todo en un momento para irte a Londres a aprender inglés, sufriste ahí un shock y te dijiste que tenías que aprender inglés y te marchaste trabajando de camarero. Bueno, cuando terminaste la carrera, enseguida tuviste ese éxito profesional trabajando, bueno, pues como directivo de marketing en la empresa Siro, en la que por ahí sigue habiendo en el mercado cosas que tú dejaste hechas, como ciertas marcas de galletas, etcétera, que luego habrá tiempo de comentar. También trabajaste en el grupo Suez. Hubo un momento en tu vida que algo te hizo clip en la cabeza al ver bueno, un famoso programa de televisión, que era Operación Triunfo, que te despertó una vez más, ¿no? Esa inquietud por ese
desafío que otras personas estaban desarrollando por buscar sus sueños, te querías ser presentador de uno de los programas que hacían de entrevistas para Operación Triunfo. Bueno, en fin, te marchaste a Barcelona, hiciste todo ese casting y por el camino conociste a una persona que acabaría también siendo muy importante en tu vida profesional porque comenzaste toda una aventura editorial de sacar una revista para jóvenes, bueno, que mantuviste durante mucho tiempo y que aprendiste mucho de ella, que se llamaba Star Club, si no estoy equivocado, ¿no? Eso es. Luego tuviste la valentía también de traer una firma inglesa, Superdrive, al mercado valenciano, al mercado español. Así también, como de la noche a la mañana, estabas enamorado de esa marca, la habías visto en muchos sitios y te lanzaste a traer ese emprendimiento a España. Terminaste, bueno, ya habías terminado, pero bueno, por presentarte también tu formación, eres licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, pues también tienes un MBA internacional por varias universidades, la Universidad Europea de Madrid, luego una universidad en Shanghái y la Universidad de California, que estuviste varios periodos de tiempo en todos estos sitios. Desde el 2015 estás en el mundo de las startups, primero con una idea que se llamaba Exclusive, una idea muy innovadora, pero que no terminó por funcionar. Y bueno, todo ese emprendimiento digital, por así decirlo, acabó en 2016 en Haciendo Rudo, que es lo que hoy en día es tu empresa, es tu hogar y está toda tu marca y todo tu potencial y todo lo que has innovado dentro de esa empresa, que ahora nos contarás un poquito más en detalle. Y bueno, y por si todo eso fuera poco, has compaginado todos estos emprendimientos con dar clases en diversas universidades y has empezado hace poquito a dar clase en la Escuela de Empresarios EDEM en Valencia. Y ya lo hemos dicho, también eres autor de un maravilloso libro que se llama Empréndete, que lo tengo aquí en la mano, y que es un libro muy, muy inspirador para todas las personas que tienen en la cabeza la idea de lanzarse ahí fuera y vender. No sé si todo lo que te he contado te sientes identificado, si lo he contado bien o no, pero me gustaría que si hay algún matiz que quieras añadir, pues que no lo compartas. Pues es una sensación súper curiosa, creo que nunca me había pasado que alguien describa lo que he hecho tan bien con todo ese proceso. Me ha parecido, me he ruborizado un poco en ocasiones, porque bueno, es raro como escucharlo de la voz de otra persona, estoy acostumbrado a contarlo yo, pero no a que me lo cuenten. Y lo has descrito bien, al final llevo tiempo trabajando, hay cosas que me han salido muy bien, hay cosas que me han salido fatal. Quizá al final sí que es verdad que has acabado un poco señalando las cosas que me han salido mejor, pero también hay otras que no y donde quizá he obtenido más aprendizaje al final para que el resto para que el resto sigan saliendo, pero vamos, lo has descrito súper bien, José, muchas gracias. No, nada, nada. Simplemente que me parece importante y relevante, como he dicho al principio, intentar tener ahí una línea del tiempo para poder ver por todo lo que ha pasado a una persona, ¿no? Y esta riqueza de background que tú presentas, ese es francamente interesante. Quiero empezar con una pregunta, Richard, y es, eh, ¿qué es para ti emprender? ¿Cómo lo definirías? Pues para mí emprender es como un sentimiento, es como algo que te pasa dentro, que sientes que hay algo que ves que no funciona en tu entorno, en cualquiera de los ámbitos, personal, profesional, familiar. Ves que no funciona y crees que puede funcionar. Y crees que tú tienes una idea que igual es un poquito diferente a lo que se está haciendo normalmente y crees que puedes mejorar lo que puede funcionar y que lo pruebas. Para mí emprender es eso, es como un amigo me decía, un sentimiento de crítica constructiva, digamos, de, de que ves que las cosas no están como te gustaría, pero en lugar de quejarte, pues intentas solucionarlas. Es una actitud, sobre todo. O sea, esa actitud de pensar que tú mismo eres el que puedes cambiar las cosas, pero no con una tan fantasiosa de que puedes cambiar las cosas y siempre te va a salir bien, no. Con una de que puedes intentar cambiarlas y que alguna vez te saldrá bien y otra mal y que además estás contento en esa incertidumbre. O sea, que ese no saber lo que va a pasar te sienta bien. Y para mí eso es emprender. Normalmente siempre se relaciona con montar empresas, pero para mí puedes emprender dentro de la empresa en la que estás, puedes emprender siendo funcionario o puedes emprender en tu relación familiar.
Sí, además hay una frase, tú lo defines en tu libro, que dices, es una actitud de descontento constructivo, ¿no? Y me pareció Eso súper quería curioso. decir, y ahora por intentar que me saliera, me No, ha salido mal. te lo has dicho, Contento ¿eh? constructivo, tal cual, Le has dicho, lo que tal pasa que, cual. claro, en el libro está, la ley y dice, wow, ¿no? Sin Mejor necesidad. explicado, eso me lo dijo mi amigo Gabriel, un amigo que hice durante el máster, y me pareció súper curioso porque es tal cual. O sea, estás descontento, pero no ese descontento de quejarte continuamente de lo que pasa y amargarte respecto a ello, sino de, vale, pero es que yo seguro que puedo hacer cosas respecto a eso. Y lo he dicho, y siento ser pesado. Y unas veces me saldrán bien y otras me saldrán mal. De hecho, como la forma que tienen los emprendedores en general de actuar es haciendo cosas un poquito diferentes, la mayoría de las veces salen mal, porque no estás copiando, estás haciendo algo, pues eso, algo que no es la forma en la que viene siendo tradicional de hacer las cosas. Entonces, el saber aprovechar todas esas veces que te sale mal para que cuando te salga bien, pues lo aproveches mucho más, pues eso es para mí emprender. No, y está bien, que puntualices. Has comentado dos detalles que me parecen muy interesantes. Uno, has hablado de la incertidumbre, algo importante que hay que tener claro cuando se emprende, que si ya la vida es incierta, el emprendimiento lo es más, porque el emprendimiento aún entran en juego muchísimas variables, incluso que en la propia vida. Entonces, aprender a convivir con la incertidumbre es fundamental para poder tener un emprendimiento saludable, ¿no? Un emprendimiento ecológico para uno mismo. Y luego, pues, hablas de que, bueno, pues que al final no siempre se tiene éxito tampoco, o sea, ni necesariamente tiene que ser así. Pero hay una cosa que yo, siguiéndote y leyendo tu libro, he visto mencionar varias veces y que también creo que te describe bastante, ¿no? Y que además la tienes escrita dentro de esta propia fase, que es la idea de buscarse la vida. Em, Te lo he oído varias veces, en alguna entrevista también que te he escuchado. ¿Por qué pones tan en valor el buscarse la vida? Porque creo que es una de las actitudes, una de los rasgos que mejor representan a una persona. Para mí buscarse la vida viene a ser un poquito lo que te decía de emprender, es buscar soluciones distintas a las cosas, es no pararse cuando tienes un no, es pues eso, hacer cualquier cosa como por conseguir tu objetivo. Cuando digo cualquier cosa, por supuesto, siempre dentro de tus valores y dentro de tu ética, pero no es sentarse a esperar. O Y sea, para sí. mí es como justo lo contrario a sentarse a esperar que algo pase. Es intentar que pase por ti mismo. Y por eso para mí es tan importante la gente que yo considero que se busca la vida. Yo ahora, bueno, pues en ocasiones tengo que seleccionar gente para la empresa y a mí me encanta cuando viene alguien y me cuenta que durante la universidad ha estado trabajando cargando camiones o que ha hecho un puesto de limonada casera en el que exprimía sus propios limones que cogía de un árbol y que luego los vendía en otro sitio y que además aprovechaba. O sea, todas esas cosas son las que te está diciendo de, vale, este sabe buscarse la vida. Y eso es lo que luego se necesita en las empresas, gente pues que no solo siga todos los pasos, que eso en ocasiones es necesario y en determinadas empresas lo es, pero que pueda buscarte pues, soluciones alternativas y que pueda llegar mejor a los objetivos. Es un tema, yo me siento muy identificado, porque además también empecé a trabajar desde muy joven, pero es que además se me ocurre preguntarte, ya esto es territorio ya casi filosofar, pero ¿crees que emprender puede representar lo más esencial de la vida misma? ¡Wow! No sabría cómo contestarte a eso. O sea, para mí sí, para mí es esencial por lo que te he dicho, porque mira, ahora mismo yo no estoy emprendiendo en este momento. O sea, yo monté una empresa, bueno, por circunstancias que luego puedo contar o podemos contar, la vendí y ahora estoy trabajando en la empresa que nos compró. Pero yo me siento emprendedor todos los días, todos los días. Y el día que deje de sentirme será el día que tengo que buscar otra cosa que hacer. Entonces, para mí sí que es esencial el pensar que lo que pasa cada día depende mucho lo que yo haga, que no soy alguien que únicamente sigue, que no es malo, pero no va con mi carácter. O sea, yo no puedo vivir con ese sentimiento, con el sentimiento de que solo sigo los pasos. A mí me gusta como crear mi camino y sabiendo eso, pues que unas veces voy a tomar el bueno, otras veces voy a tomar el malo,
Entonces, para mí emprender sí que es esencial y absolutamente en mi vida y creo que lo es en muchas. Lo comparto 100%, Richard. Conforme iba leyendo tu libro, iba anotando palabras que me inspirabas como persona, ¿vale? Y Qué bueno. te las quiero lanzar para que me digas si te sientes identificado y con cuáles te sientes más, ¿vale? ¿Te apetece el juego? Claro, me encanta. Pues mira, a mí por momentos me iba saliendo bueno, me salías explorador, me salías rebelde, me salías creativo, perseverante, atrevido, bastante líder, muy desafiante en muchos momentos, apasionado por los retos. La palabra manejar el cotarro la he encontrado un par de veces y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hace un momento. Me salías valiente. ¿Qué te dicen estas palabras? Jo, qué de cosas me dices. Pues sí, sí me siento identificado. Me siento identificado con ellas, con lo de manejar el cotarro. Pues bueno, no sé. eh, Desde pequeño a mí me gustaba eso, o sea, como que no conseguía cuadrar en lo de seguir en lo de seguir las normas. De hecho, recuerdo mucho, bueno, en mi época todavía se hacía la mili, y recuerdo mucho que yo pensaba que yo cuando fuera a la mili lo iba a llegar fatal. O sea, porque bueno, en mi mente estaba, que no sé si es así porque finalmente no la hice, que es un lugar donde tienes que seguir al pie de la letra lo que te dicen sin digamos, rechistar ni sin valorar si es lo mejor o no. Y siempre eso para mí era como yo no puedo, no puedo vivir en un sitio donde solo tengo que seguir. Entonces me gustaba ser el que manejaba de alguna manera. Y durante, bueno, desde que empecé a trabajar, incluso cuando actuaba, cuando era actor, que era una de las cosas que más quería en mi vida y lo que más soñaba cuando estaba en mi pueblo, pues cuando me di cuenta de que no era tan bonito como yo pensaba, porque el trabajo consiste mucho pues en esperar, en una grabación, en hacer exactamente lo que un director quiere, pues yo dije, esto no es lo mío, a mí me gusta más ser el que dirige, el que lleva, el que lidera. Quizás es muy pretencioso por mi parte, pero bueno, hay rasgos de la personalidad con los que no podemos luchar y yo creo que tenemos que intentar aprovecharlo sea como sea. Sí, pero es que las cosas suceden cuando hay personas que se marcan un compromiso con ellas, ¿no? Entonces yo es que creo que vivimos una sociedad muy encorsetada con determinadas ideas limitantes alrededor de esa valentía y de esas personas que son líderes naturales, pero es que hemos hecho como humanidad grandes cosas porque alguien se las propuso y alguien luchó por ese sueño y alguien se empeñó en eso y alguien quiso manejar el cotarro, ¿no? Y hay obras maestras en el cine porque hay un director que se obsesiona Se ha empeñado, ¿verdad? al extremo con los detalles y sale una obra maestra, ¿no? Que a lo mejor a los propios actores les parecía una exageración cada paso que daba, pero el resultado era lo que él tenía en la cabeza y por eso me parece brillante, ¿no? Entonces, nada, pues perfecto. Si te sientes identificado, yo te he visto así, creo que la gente te ve así y que son rasgos que te definen mucho y que me parecen, antes te he preguntado lo de si, bueno, si era la esencia de la vida, y es que te lo preguntaba y por eso valoro mucho estos adjetivos un poco que hemos comentado, porque creo que, no sé, esto es un milagro de la naturaleza el estar aquí, y ¿para qué vamos a estar si no es para exprimirlo, para atrevernos, para hacer, para ingeniar? Entonces me siento muy identificado con esto. Sí, yo me siento identificado con todo lo que me has dicho. Tampoco pienso que estos rasgos sean más positivos que quizá otros, porque yo también lo defiendo a veces. O sea, quizá a veces se hace de los emprendedores como una aura alrededor, como demasiado positivo en algunos casos, o que son personas que tienen unas cualidades especiales. Las cualidades son diferentes. Pero no mejores que alguien que se siente pues, más cómodo, eso con lo contrario, con la certidumbre total, con el poder tener un trabajo pues más sencillo, con el poder pues vivir más en el momento. Mira, por ejemplo, todos estos rasgos a mí me traen algo negativo, que es que me cuesta mucho estar en el momento, me cuesta muchísimo, me cuesta mucho vivir y disfrutar lo que me pasa, porque siempre estoy como pensando en lo siguiente. Y eso no es bueno, intento luchar contra ello. Pero a veces también pienso que si no estuviera como siempre pensando en lo siguiente, pues no sería yo. Y siempre en mi cabeza están haciéndose pues todos los cálculos de si tomo esta decisión podría pasar esto, pero si tomo esta podría pasar esto, pero tengo que planear esto que va a pasar en 2 días.
Por eso no digo que esto sea positivo, todo lo contrario, a mí me trae muchos dolores de cabeza y me encantaría muchas veces poder, pues en un momento ir a la playa y decir, estoy solo viendo este atardecer y no lo consigo. Estoy encantado de verlo, pero no lo consigo y envidio a la gente que, pues, que puede estar ahí pues viendo una cosa, el no pensando en otra y el estando feliz en ese preciso momento. O sea que yo pienso que estos adjetivos y estas cualidades en ocasiones hacen que yo al menos sienta cierta infelicidad y que envidie a otros. Sí, por supuesto, claro que sí, ¿no? Y aparte no podemos decir que el ser humano tenga que ser así por naturaleza, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues que de alguna manera marcan una actitud ante la vida y también, evidentemente, somos vulnerables y tenemos cosas que nos aportan cosas buenas y malas, pero yo creo que esto es vitamina en vena y claro, la vida es compleja, es difícil y está bien, pero bueno. Por supuesto que no hay muchas maneras de ser y muchas maneras de sentir y todas son perfectamente válidas, claro que sí. Richard, hay una cosa que no quiero dejar pasar ahora al principio y es que en la dedicatoria de tu libro se la dedicas a tu madre, ¿no? Sí, 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 Ya, así sí, es. dices que pese a la gran diferencia de edad que había con tu madre, toda su vida y haber vivido toda su vida en el pueblo, siempre me permitió ser libre. Y te quiero preguntar sobre esta cita porque em, ¿por qué la escribiste? ¿Qué tenías qué significó esa libertad que te aportó tu madre en tu vida? ¿Qué ha significado? Ojo, pues yo siempre he sentido, mi madre me tuvo con 45 años y me tuvo con 45 años en un pueblo muy pequeño, muy, muy pequeño. Mi madre pues ha salido poco del pueblo, tiene ahora 90 años, ha tenido 5 hijos, ha sido pues una de estas personas de pueblo que ha dedicado casi toda su vida pues a cuidar de sus hijos y a trabajar sin demasiados estímulos exteriores que le puedan hacer ver la vida de otra manera. O sea, con esas circunstancias, que le salga un hijo así rarito como yo, que siempre está pensando en, no estaba pensando en irse del pueblo, que estaba pensando en montar en algo en el consejo escolar para poder hacer un evento, que se hacía el delegado todos los años, que se hacía actor, que quería irse siempre y no estar allí, que le está dando vueltas a todo, pues no tiene que ser fácil. Y ahí me da la sensación de que lo más fácil para mi madre hubiera sido pues esto de calma, de estate quieto, de para. Y la verdad es que no, la verdad es que me dejaba hacer. No digo que siempre me apoyara, o sea, me apoyara en el sentido de que fuera una madre de estas de lo que tú quieras, hijo, consigue lo que quieres. No, no era así porque creo que, pues al final pues nunca ha tenido, nunca ha tenido donde fijarse en alguien que pueda decir eso. Yo creo que ni podía ser consciente de que es algo que haya que hacer cuando es algo que ahora sí que vemos en todas las televisiones, que hay que apoyar a los hijos de esta manera, hagan lo que hagan. Era otra época. Y pese a eso, yo no sé por qué, pues como que me permitía hacer. Entonces eso a mí me gustaba mucho. O sea, eso para mí era como muy positivo el no tener que luchar dentro de casa por estas cosas. El que pues yo le contaba todas mis historias y ella me decía, pues hijo, lo que tú quieras. Y que me dejara hacerlas, pues lo dicho. Para mí era muy bueno, sobre todo cuando hablaba con otros amigos, que igual era lo contrario, que igual sus padres, pues desde la bondad absoluta y desde el intento de que sus hijos estén bien, era más de estate un poco de quieto, de dedícate a estudiar. A mí nunca me decían que estudiara, no me decían que no saliera. O sea, como que al final lo que me permitían era de haz tú lo que consideres. Y yo creo que toda esa libertad que me daban ha hecho que yo al menos piense que siempre he sido muy responsable, aunque haya hecho muchas locuras, pero que siempre haya sido responsable y que la responsabilidad me la haya tomado yo mismo. O sea, que no me venga de algo externo que tengo que hacer, de una hora a la que tengo que llegar o de una nota que tengo que sacar. Y bueno, no sé, me sentía un poco en deuda de decírselo. Y es por eso que cuando estuve pensando dedicatoria, que claro, esto no es algo que hagas habitualmente. O sea, lo de escribir un libro ya es una cosa especial.
que requiere mucho trabajo y que requiere pensarlo mucho previamente. Y cuando tienes que escribir tu dedicatoria, que bueno, al final es algo que se hace, está bien pensar a quién se lo dedicas, pues al final una cosa tan cortita se le da muchas vueltas. No muchas vueltas delante del ordenador, pero sí muchas vueltas caminando por ahí diciendo, y como que me fue fácil aquí, me fue fácil y digo, si es que tiene que ser para mi madre, que pobrecita. Qué bueno. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo la sensación que tu madre fue tremendamente generosa contigo y quizás por eso tú tenías tan claro el agradecimiento. Porque, claro, desde la perspectiva de los padres, ahora yo que soy padre, la generosidad que tienen algunos padres a la hora de no frenar, por ejemplo, como fue tu caso, a ese hijo, que a lo mejor le hubiera venido bien tenerte más cerca, ¿no? Para todo. Y sin embargo, no tiro de ahí, tiro de generosidad para que tú vivieras la vida que quisieras vivir y eso está bien, hay que agradecerlo. Esa es una Así es, maravilla. total, total, Es una totalmente. maravilla. Yo que ya te digo, yo que soy padre hoy en día, tengo 2 hijos y tal, muchas veces tengo el amago ese de pensar desde el ego y intento quitármelo, pero es difícil, ¿eh? Porque los hijos son parte de uno y dar ese grado de libertad que a ti te dio tu madre es una maravilla. En aquella, Tiene que ser muy difícil. Yo no soy padre, pero me pasa en el trabajo con personas el no decirles lo que tienen que hacer, o sea, lo que tú piensas que tienen que hacer, es complicado. Y a un hijo tiene que ser aún más. O sea, el pensar de no, lo que voy a hacer es permitirle y dejarle que haga lo que quiera para que pase lo que tenga que pasar y que de ahí se saque un aprendizaje, tiene que ser súper complicado. pues sí, pues sí, así tiene que ser. Es muy complicado. Pero bueno, es uno de los desafíos que tiene la vida. Richard, hay una cosa que también escribes en tu libro y que me parece muy, muy interesante y es que comentas que me enfada que nos enseñen que la vida es un menú del día cuando en realidad es un buffet libre. Nos intentan convencer de que solo unas pocas opciones son las buenas, pero no tenemos que no tenemos que salirnos del tiesto, ¿no? Y tú lo expresas así. ¿Crees que las creencias que se forjan en la familia, que se forjan en la sociedad, en la mayoría de los casos nos hacen más pequeños de lo que realmente somos? 100%, se nos limita mucho desde el principio. O sea, estamos acostumbrados a pensar, y cada vez menos, por suerte para mí, a mí me encanta la diversidad. Estamos acostumbrados a pensar que solo hay unas formas válidas de vida. Entonces, como que no nos planteamos otra. O sea, como que nos planteamos que a la hora de elegir hay tres cosas, y es donde tenemos que elegir. O sea, tienes que hacer una carrera y tienes que elegir lo que estudias. Tienes que conseguir un trabajo, tienes que, pues, intentar que te paguen lo más posible. Tienes que comprarte un coche y bueno, pues cuanto más BMW sea, mejor. Tienes que tener una pareja. O sea, como que hay unas cosas que la sociedad dice y que nosotros nos acabamos creyendo en el que tienen que ser así. Y yo creo que eso nos limita muchísimo. El pensar que no podemos salirnos de ahí. O sea, que eso es lo que hay que hacer. Y yo no sé si yo he emprendido una lucha por lo contrario, pero yo pienso que cualquier opción es válida. Yo digo que una u otra. O sea, es perfectamente válida seguir esa carrera si te gusta. Es perfectamente no, o sea, válido no seguirla si no te gusta. Yo durante un tiempo de mi vida, bueno, como hace unos 4 años, antes de la pandemia y todo, una de mis ilusiones era ser nómada digital, era trabajar desde cualquier sitio del mundo. Lo conseguí hacer y una de las cosas que más me gustó es conocer a gente que tiene unas vidas tan curiosas, que yo no me había planteado ni que se pudieran tener. Y eso es lo que me gustó ver. O sea, no el valorar si su vida me gustaba para mí o no, el que no me había planteado que se pudiera. O sea, que no me había planteado que pudieras vivir trabajando 2 horas a la semana y el resto del tiempo estar haciendo surf, que es una cosa súper bucólica, muy difícil de conseguir y que probablemente yo no querría porque me moriría de aburrimiento. Pero que se puede y no es malo. Y ese tío no es menos trabajador, ni más trabajador, ni más suertudo, ni menos suertudo. Ha ido hacia ahí. O sea, que se puede vivir pues, habiendo renunciado a tener tu casa, tener tu coche, e ir con una mochila por hostel de diferentes partes del mundo con muy poquito dinero y haber renunciado a tener un puesto de trabajo fijo y que se puede. Y lo dicho, que no es ni tan bueno ni tan malo como tener un chalet, es otra forma y que no pasa nada. Y eso es una de las cosas que a mí más me gusta, como intentar luchar con el mundo. Lo de no pasa nada, se puede hacer, hay muchas formas de vida.
hay muchas formas. Tenemos que intentar salir de que solo hay unas pocas y que solo podemos elegir entre esas pocas. Podemos elegir cualquiera y pueden ser válidas, pero aún así nos sigue resultando raro cuando nos encontramos a alguien que, pues que no tiene un trabajo de 8 horas al día o, o que no ha estudiado cuando tiene que estudiar o todo este tipo de cosas nos sigue resultando raro. Hasta a mí que lucho contra ello, como que siempre pienso cuando alguien me dice algo, uy, algo pasará, o sea, algo raro. Y mira Sí, sí, que yo sí. soy el que intento hacer lo contrario, pero bueno, nos han hecho así. Estamos sesgados, estamos totalmente sesgados por patrones de pensamiento que traemos desde pequeños, ¿no? Y que la sociedad nos repite a diario sin darnos cuenta, ¿no? En nuestro propio entorno, nuestros propios To- compañeros, la familia, los amigos. Te están entrando Totalmente, una cantidad de input que por mucho que tú tengas una manera de pensar distinta, por momentos ese sesgo de confirmación de otras ideas establecidas por el sistema nos hackea la mente, ¿no? Es que es difícil. totalmente. Es que es difícil, es que vivimos en una sociedad bajo unas reglas. Sí. Y es difícil, es difícil. Y conseguir pues darnos uno mismo cuenta de que se puede vivir de otra manera si quieres, de que se puede probar y que no pasa nada si te equivocas. Yo creo que o sea, es una maravilla, al menos a mí me ha dado de las alegrías más grandes de mi vida. Y incluso con algunas de las cosas que he probado que no me salgan bien. O sea, en los aprendizajes, lo que vives es que es impagable totalmente y todo eso no lo puedes hacer cuando te aferras a estas ideas preconcebidas de que las cosas tienen que ser de una manera determinada. O sea, te hacen vivir menos para mí. O sea, te hacen vivir los mismos años de la misma forma. Esto que dice mucho de no has vivido 50 años, has vivido un año repetido 50 veces. Bueno, pues este tipo de cosas muchas veces vienen porque parece que es lo que hay que hacer y soy súper pesado, pero se puede hacer y puede estar genial el que esté bien, pero el que no, también está bien. De todos los emprendimientos que hay, bueno, de todo, no son, sí, bueno, llamamos emprendimientos, pero de toda tu experiencia, de todo tu background, toda esta experiencia que tienes desde ser actor, que de alguna manera también es un emprendimiento que tienes que reinventar a diario, a las empresas que has montado, a trabajar en la editorial, a trabajar como directivo de marketing en una gran empresa, a crear tu tienda, a emprender en el mundo digital. De todos los emprendimientos que has puesto en marcha, ¿cuál es el momento más guau que has vivido? Pues yo creo que uno de ellos fue este año en marzo. Creo que fue uno de los momentos que yo dije, wow, esto es increíble. Bueno, en marzo yo estaba en Japón y me fui a Japón con parte del equipo de la empresa. Con parte del equipo de la empresa que yo había montado. Ahí me encanta viajar, he estado teletrabajando pues, por diferentes partes del mundo y esto hace un año y medio ahora. Bueno, yo estaba en Tailandia con mi socio porque nos había ido bastante bien el año, estábamos allí un mes, era algo que a mí me ilusionaba mucho, enseñarle a él, a mi socio que es mejor amigo, Fer, donde yo había estado. Y estábamos paseando y se nos ocurrió decir que, bueno, se nos ocurrió en la conversación pensar lo guay que sería que eso que nosotros estábamos experimentando lo experimentara también parte del equipo de nuestra empresa. Y bueno, como el año había ido bien, el año había ido bastante bien económicamente, pensamos que podría ser un buen incentivo regalarles un viaje. Y el sitio que nos parecía el más espectacular donde se podía ir del mundo respecto a, pues, a los intereses en general que las personas que trabajan en la empresa tenían era Japón. Mi empresa es de aplicaciones para móviles, una empresa en la que sobre todo trabajan programadores y bueno, a veces el estereotipo se cumple y en ocasiones pues hay muchos que les gustan mucho los videojuegos, que les gusta mucho todo el tema japonés, etcétera. Y bueno, nuestra empresa, mi empresa, la que yo monté con mis socios, nos la habían comprado. Por suerte, la empresa que nos compró pues nos trata muy bien y piensa pues que si estamos contentos los resultados van a ser mejores. Entonces lo propusimos, nos dijo que le parecía bien y durante pues todo el año pues estuvimos planificando ese viaje que íbamos a regalar a casi todos los trabajadores. Ya prepararlo fue una maravilla. El día que se lo dijimos, o sea, a mí se me saltaron las lágrimas porque me pareció increíble, pero este año cuando lo hicimos, yo recuerdo un día estar
es que o sea, es una chorrada, pero era mi cumpleaños, cumplía 45 años y nos habíamos alquilado unos karts y bueno, en estos karts era muy friki, nos podíamos vestir de personajes de videojuegos y estábamos por el centro de Tokio con un kart, 14 personas de la empresa, pues yendo por allí con el kart, muy, muy divertido. Pero ojo, yo en ese momento sí que, esto que me cuesta vivir el momento sí que lo viví y digo, o sea, esto está pasando porque, pues porque se me ha ocurrido, en cierto modo. O sea, no estaría pasando si yo no hubiera hecho cosas. Y me pareció tan bonito, me pareció tan chulo pensar que pues, los 14 que estábamos allí, estábamos teniendo un momento y estábamos viendo algo que vamos a recordar toda nuestra vida, sobre todo algunos de ellos que no habían hecho viajes o que no, pues, que habían estado, eran más jóvenes, algunos ni siquiera habían cogido un avión en la vida, otros nunca habían salido de España. Pensar el crear ese momento tan bonito y además haberlo hecho pues, de una forma sostenible, o sea, ganando un dinero, con unos beneficios, o sea, me pareció como, wow. O sea, esto es el culmen. O sea, qué más puedo pedirle al mundo en este emprendimiento que me ha salido afortunadamente bien? Creo que al final los mejores momentos siempre son los que compartes con personas. Y aunque eso se hizo pues, por tener un beneficio determinado, al final eso se olvida rápido. O sea, está bien tenerlo, pero se olvida rápido. Pero los momentos con las personas que tienes alrededor, pues son los que siempre te quedan. Y eso pasa pues lo mismo en el emprendimiento cuando estás con tu familia o cuando estás con tus amigos. Total, totalmente. Pero fíjate que otro ejemplo más bonito nos has puesto sobre la mesa de, de la infinidad de posibilidades que nos ofrece la vida, la creatividad y el atrevernos a hacer cosas. Una idea tan rocambolesca como la que nos acabas de contar, ¿no? Llevarte aparte a 14 personas de una empresa valenciana a unas vacaciones pagadas en concepto de salario emocional, de incentivo a Japón a hacer fricadas, si me permites. Tal Eh, cual, tal bueno, cual. es un rasgo que te identifica mucho y que de alguna manera, pues en esta sociedad tan competitiva que nos repiten a diario, que tenemos que tener una marca lo más fuerte posible, con la mayor identidad posible y lo más diferente posible, pues yo creo que eso es uno de los valores que tenéis en Rudo y que probablemente os esté ayudando a retener talento, que es otro de los grandes retos hoy en día. Pues fue una cosa espectacular. Y lo que tú dices, eso podía haber sido 1.000 euros de incentivo en una nómina, que es genial también, obviamente. Pero al final, pues por una idea, y ahí es donde yo veo más, o sea, donde a mí me ha gustado, puedo estar más orgulloso de esta parte de emprender y lo que yo considero emprender a eso es, vamos a buscar una solución diferente que yo considero que nos va a hacer mucho más felices. Y yo creo que yo creo que nos lo hizo. Y es eso, es una fricada, es pensar como totalmente al revés. Y ya ves que lo que te he contado más chulo del emprendimiento, lo dicho, no tiene que ver con una cuenta de resultados en un momento determinado o con haberme comprado eh, algo muy espectacular, sino con compartir momentos de este tipo. A mí me encanta y ojalá que podamos hacer más cosas así. No sé cuáles, no tengo ni idea, pero ojalá que pueda compartir más momentos de ese tipo. Y de verdad que es que recuerdo el momento como muy chulo, como estar ahí, mirar alrededor y decir, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer lo que estamos haciendo. Sí, pero yo creo que esconde, detrás de esto que comentas, se esconde de las principales motivaciones del emprendimiento, que es poder hacer aquello que sueñas hacer, ¿no? El emprendimiento no siempre está, o sea, no siempre tiene como factor principal motivacional, es la cuenta de resultados o el vender más unidades de un producto, sino lo que va a implicarte eso a ti como persona, el desafío que implica, lo que puede venir detrás, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, y más hoy en día en una sociedad, que este es un podcast que está muy enfocado para ese freelance, ese autónomo, ese emprendedor que está escuchándonos hoy y que de alguna manera está emprendiendo por necesidad también. Entonces, detrás de ese emprendimiento por necesidad, a veces están la necesidad de soñar, la necesidad de tener algo que nos motive a seguir adelante. Y dentro de y de esas ideas, ¿no? De hackearnos también la mente a nivel emocional, de ser inteligentes emocionalmente, está muy bien ver todas estas cosas, porque a veces nos hacen falta ilusiones potentes que nos lleven a dar ese plus, que nos lleven a estar motivados y hacer algo distinto. Y yo creo que eso trasladado al propio emprendimiento que cualquiera de estos empleados que estuvo contigo en Japón
desarrolla en su propia actividad diaria, como hemos dicho antes, en realidad se emprende en el momento que estás participando con la mejor de las voluntades en una organización, pues seguro que van a dar lo máximo y seguro que van a tener interés porque la motivación está a un nivel que se sale de la monotonía y yo creo que ahí está la magia y por otro lado la gran dificultad de todo esto. Así es, totalmente. ¿Y el momento más duro de todos estos años, de todo este emprendimiento? ¿Cuál ha sido el momento más Buah, sí que difícil? lo tengo súper claro también. Eh, Bueno, nosotros habíamos montado nuestra empresa de desarrollo de aplicaciones y había ido todo muy bien, casi desde el principio. Después de un emprendimiento anterior, que había montado una startup en el que no había ido bien, después de otro previo, que con una tienda que monté, pues había sido duro, pues, prácticamente me había arruinado por completo. O sea, después de dos momentos malos, monto la empresa de desarrollo de apps y me empieza a ir muy bien. O sea, muy, muy bien desde el principio. Vamos contratando gente, cada vez más proyectos, o sea, todo fenomenal, me permite irme de nómada digital mientras estoy por allí, incluso vendo más y podemos contratar más gente, llegamos a ser 20 personas, todo va fenomenal y bueno, incluso llega una empresa que dice que nos quiere comprar con un acuerdo pues bastante beneficioso para mis socios y para mí después de un momento en el que todo va como hacia arriba, cuando prácticamente lo tenemos hecho, o sea, cuando la venta está hecha, cuando yo ya estoy en mi cabeza soñando eh, pues con comprarme una casa bueno, o con viajar por el mundo o con un montón de cosas que podía hacer con el dinero que me va a llevar, cuando estábamos a 2 días de firmar, a 2, 3 días, 4 días a lo sumo, resulta que aparece una pandemia mundial en escena, algo para lo que no te preparan en el MBA que hice ni creo que en ninguno. Y es cuando pues todo se da la vuelta, cuando dices, wow, ¿y ahora qué hago? Además con una incertidumbre, ahí sí que incertidumbre de la mala, de no sé qué va a pasar. Bueno, estoy seguro de que tanto tú como cualquiera que nos esté oyendo se acuerda de cómo eran los primeros días. No sabíamos si íbamos a estar enterrados 2 días, 3 días o si íbamos a estar 6 meses. No se sabía lo que pasaba. O sea, íbamos a comprar papel higiénico por si no volvíamos a poder tenerlo. Estábamos todos muy enloquecidos. Y yo a punto de firmar una venta de una empresa exitosa y empezar a trabajar en otra porque las que nos iba a comprar, íbamos a trabajar en la que nos iba a comprar con un sueldo fenomenal. O sea, a las puertas de algo muy bueno, resulta que llega una pandemia mundial y se para todo en el mundo, se para absolutamente todo. Y entre las cosas que se paran, pues es nuestra venta hasta ver qué pasa. Y resulta que en el ver qué pasa no es una semana, sino es 10 días, son 2 semanas, son 3 semanas, es un mes. Y nosotros que vivíamos de vender proyectos, nosotros hacemos aplicaciones para empresas que nos lo solicitan, pues resulta que todas las empresas que nos lo solicitan empiezan a decir que van a esperar un poco a solicitarnos nuevos contratos, nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones y de vivir en una cuesta hacia arriba constante de mejoras, de ventas, de beneficios de más personas. Pasan 2 meses de pandemia sin saber nadie lo que va a pasar y nosotros pasamos de ir así a tener que hacer un ERTE, o sea, tener que parte de la plantilla trabajar a media jornada, ni siquiera echar a nadie, pero sí a una parte importante de la plantilla, como el 50 personas, a reducir la jornada a la mitad. Y fue durísimo, fue súper, súper duro. Porque, no sé, yo sentía que o sea, que lo que estaba pasando, yo tenía mucha responsabilidad. Yo ahí pensaba que si yo conseguía vender más, que si yo conseguía llegar a la empresa adecuada, me decían que sí, pues sí que íbamos a tener trabajo y no iba a pasar. Entonces ejercí una presión brutal sobre mí. O sea, nunca había trabajado tanto en mi vida, nunca en mi vida había trabajado tanto. Y pese a eso no conseguía nada porque estaba luchando contra un muro, estaba luchando contra una puñetera pandemia mundial. Y el momento en el que por Zoom reúno a la gente a los 22 o así que éramos en ese momento y se lo dije con lágrimas en los ojos, fue el peor momento, sin duda, el peor momento. Pese a eso, pues la verdad es que su reacción fue muy de entendimiento, muy de entendimiento. Al final sabían lo que estaba pasando y por suerte un par de meses después vino otra empresa
y nos compró, todos seguimos con nuestro trabajo y todo se acabó, eso no lo sabíamos en ese momento. Pero ese fue el momento más duro de todos. Y fíjate también, es que nunca habían preguntado cuál era el más duro y cuál el mejor, pero me estoy dando cuenta de que los dos tienen que ver con la gente. Esto, curioso, sí. Pues ese fue el peor. Sí, antes te iba a preguntar, cuando estabas contando em, el mejor momento, ¿no? Ese momento wow, te iba a preguntar, cuando consideras algo que es exitoso, cuando algo es exitoso, lo sientes en ti como exitoso, ¿cuánto tiene que ver con lo que representa para los que están a tu alrededor, ¿no? Y creo que lo has dicho ahora también, ¿no? O sea, creo que tú el éxito lo contemplas en equipo y eso también te define. Sí, es eso, es que compartir las cosas, al final somos animales sociales, ¿no? Compartir las cosas, cuando pasa algo malo, compartirlo es muy bueno porque te lo quitas un poquito y cuando pasa algo bueno, el vivirlo juntos, pues es mucho, mucho más bonito. Y a mí sí que siempre me han gustado, pues eso, compartir esos momentos. De hecho, las empresas que yo he montado siempre ha sido con bastante gente, como que una de las cosas que no me cuesta, hay otras que quizás sí, es el ir haciendo grandes las empresas, es como escalarlas. Porque me parece, primero porque me gusta que haya más gente, como, pues eso, ser más, compartir más, organizar a más, liderar a más. Y al final creo que eso hace pues, que los momentos buenos o malos compartidos sean los que más valoro. Maravilloso. Hay otra cosa que me gustaría, que he leído al final, en los puntos finales de tu libro. Dices que si tuvieras que resumir todo lo que has aprendido en tus años de emprendimiento, el único consejo, el principal consejo que le darías a un emprendedor es que no malgaste el tiempo haciendo planes ni buscando cuadros de resultados perfectos, ni Excel maravillosas, sino que se dedique a buscar clientes reales a los que vender sus productos y sus servicios. Mm, Absolutamente. Fíjate, al final trata de vender, ¿verdad? sí, te lo digo porque sé que te gusta vender, sé que te encanta lo que le representa vender y te quería preguntar por qué le das tanto valor a, al- 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 a lo que le representa el hecho de vender. Porque desde mi punto de vista, en el momento en el que has vendido algo, ya tienes una empresa. O sea, da igual que la tengas, que hayas hecho la SL y hayas ido al notario. Y, o sea, cuando has vendido algo, o sea, cuando tú has creado algo, un producto, un servicio, lo que sea, y alguien te lo ha comprado y te ha pagado con dinero, o sea, con dinero, quiero decir que no te ha dado una palmadita y te ha dicho que qué bien, cómo me gusta lo que estás haciendo, sino que te ha pagado, en el momento en el que has hecho una transacción real, ya tienes una empresa. Lo siguiente es escalarlo y optimizarlo y hacer que sea rentable. Pero la empresa la tienes en ese momento. La empresa no la tienes los 6 meses que estás dándole vueltas a un Excel pensando en lo que va a pasar. Y creo que eso es una creencia también, que no sé de dónde viene, pero que incluso pasa en los más jóvenes que siguen pensando en los puñeteros planes de negocio y en pensar lo que van a vender al cuarto año de su producto 3 de la gama 2 de lo que van a hacer. Y dices, ¿qué de tiempo estás perdiendo? O sea, no has vendido nada, no tienes nada y ya estás pensando lo que vas a vender en el cuarto año. No tienes ni idea. O sea, es imposible que puedas saberlo. A no ser, obviamente, que hayas montado un negocio previamente exactamente de eso y sí que tengas la experiencia, pero la mayoría de las veces no pasa. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Salir rápido a vender, salir rápido, rápidamente. ¿Tienes una idea de algo que se puede vender? Crea un producto, lo que se llama un producto mínimo viable, crea algo que pueda satisfacer la necesidad que crees que puedes cubrir con tu producto o servicio y sale a venderlo ya. Aunque tu producto o servicio no sea bueno, aunque te dé vergüenza todavía, pero inténtalo. Pero no le preguntes a tu madre si le gusta o no lo compraría. Eso no sirve de nada. Ni a tus amigos. Te van a decir que sí, siempre. Siempre te van a decir eso. Al final te quieren. No te están diciendo que les gusta tu producto o servicio. Te están diciendo, me da pena pues que piensas que no me gusta lo que haces. Eso es lo que te están respondiendo. No te están respondiendo a lo van a comprar o no. No lo van a comprar en el 99% de los casos. Por eso, ahórrate tiempo, ahórrate un mes, ahórrate 2 meses de estar pensando. Sal a la calle directamente e intenta venderlo. Y con lo que te diga, cambia. Y cambia el producto, cambia el servicio, vuelve a venderlo. Y con lo que te digan, cambia. Y así. Y cuando hayas vendido, ahí es donde tienes ya tu empresa. Y es lo que animo siempre a vender, a salir a vender desde el minuto uno. Lo que pasa es que en mi experiencia, y no sé si esto te
te pasa a ti también. Normalmente los emprendedores piensan sobre todo en su producto o su servicio. Ujú. Piensan sobre todo y le dan vueltas y vueltas a cómo tendría que ser, pero piensan cómo les gustaría para ellos. O sea, no se enfrentan a lo real, porque da como vergüenza, da como vértigo, da como cosa. Y yo creo que eso es lo que, o sea, donde tiene que cambiar totalmente el mundo del emprendimiento primerizo. Porque una vez que ya has estado en esto, ya te lo sabes que es así. Pero al principio, pues es otra de esas creencias limitantes que lo que tienes que hacer es darle muchas vueltas en cómo va a ser tu producto o en cómo va a ser lo que estás haciendo y no en vamos a venderlo. No sé qué piensas tú, porque al final No, aquí no, me siento. el de ventas y el que sabe de esto eres tú. No, 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 de eso nada, porque tú tienes un background en ventas, si me permite la expresión, acojonante, ¿no? Entonces, no, aquí cada uno sabe lo que ha vivido. Yo lo que sí que creo es que has puesto el foco en algo muy importante. Claro, enamorarte de tu producto es tremendamente peligroso. Sobre todo Ujú. enamorarte cuando ese producto todavía no lo has validado. O Eso enamorarte de un es. producto validado ahí ya es otra liga, ¿no? Pero enamorarte de un producto que no has validado es tremendamente peligroso. Entonces, y dices, bueno, es que están pensando en su producto. Claro, es que quizás lo más difícil que hay en ventas, y esto es algo que yo he repetido mucho, es quitar el foco en el yo y ponerlo en el tú. Es que verdaderamente relevante es ponernos en el lugar del otro. Es decir, si estamos estamos intentando cubrir una necesidad, lo importante no es lo que nosotros pensamos sobre la necesidad, lo importante es lo que piensan sobre esa necesidad los que te pueden comprar el producto. Por eso hay que ponerse en el lugar del otro. Pero claro, esto es tan sofisticado. Hackear nuestro ego es probablemente lo más difícil del ser humano, porque el ego está ahí para protegernos y nos hace, bueno, nos genera una cantidad de pensamientos que cuesta mucho ser humilde y decir, o tener pensamiento crítico, que es otra de las palabras que a mí me gustan mucho, y decir, bueno, vale, esto es lo que yo creo, pero es solo lo que yo creo. Ahora vamos a validarlo, vamos a experimentarlo, y tú lo has dicho muy bien. Salir a vender rápido y luego sí hay que hacer cambios, que hacerlos también de forma muy, muy rápida. En tu experiencia, el vector que lo une todo es tu capacidad de vender, Richard, es tu capacidad de vender. Empezaste a vender de alguna manera. Cuando empiezas a trabajar como director de marketing, tienes una visión más técnica, más de cuadro de resultados, pero ya tienes una mirada puesta, ¿no? En lo que implica el producto para el cliente. Pero luego, cuando empiezas a vender desde la editorial que creaste, pues vendes publicidad, buscas patrocinios, buscas un montón de cosas. ¿Y qué te voy a decir cuando montas una tienda de ropa y empiezas a pensar cómo puedo acercar el producto al cliente, cómo puedo hacerlo visible? Y no te quiero decir nada porque puede ser que la gente piense que tú eres programador, pero resulta que tú sí tienes ni idea de programar. O sea, eres directivo de una alta empresa que hace aplicaciones para Zara, por ejemplo, entre otras muchas multinacionales, aplicaciones móviles, y tú no tienes ni idea de informática ni de programación. Y fuiste quien creaste la empresa junto a tu socio, Fernando, ¿no? Entonces, quiero decir Así con es, así esto es. que lo que a ti verdaderamente te hace talentoso y lo que te ha hecho llegar donde estás es tu capacidad de hacer algo muy, muy bien, y es Pues vender. es súper curioso esto. O sea, y mucha gente me lo dice. Yo no sé programar, yo no estudio informática, yo estudio publicidad. O sea, esos son mis estudios previos y yo monto una empresa que hace aplicaciones para móviles, una empresa de software súper técnica sin saber programar. Pero sí que es cierto que al lado estaba mi socio ingeniero que sabía muchísimo y que sabe muchísimo de esto y yo obviamente con el tiempo, sin seguir sabiendo programar, sí que al menos sé identificar bien las necesidades de los clientes y sé darles una solución técnica que no significa que yo sepa ejecutarla, pero sí que puedo darles la solución técnica. Y esto que me parecía como que era muy especial yo por hacer esto, resulta que luego hablando con gente me doy cuenta pues de que hay otras empresas, por ejemplo, una empresa en Castellón de software de 100 personas que también está liderada por un publicista. Y bueno, hablando con él, pues empezamos a hablar de esto, nos pareció curioso y me comenta que hay otra en Barcelona, que por cierto es nuestro cliente, que son como 40 personas y que la líder, la CEO, también estudia publicidad y en todos los casos se da el mismo patrón. Una persona de publicidad con alguien al lado, que es el técnico, y en todos los casos la persona de publicidad, la persona de marketing, o sea, el yo se ha dedicado a buscar los clientes y la otra persona se ha dedicado a esa parte más técnica, la parte como más, digamos, de producto
o de servicio. Y creo que es un tándem súper bueno. Y de hecho creo que si yo hubiera sabido programar, nos hubiera ido peor. Estoy casi convencido porque hubiera estado mucho en esa parte. Y al no saber, o sea, yo siempre digo, yo vendía porque es que no sé hacer otra cosa. Yo tenía que estar 8 horas trabajando. Si es que, ¿qué iba a hacer? Si es que no podía hacer otra cosa. Y otras empresas similares, ya te digo, que sí que están fundadas por dos personas que programan, que puede parecer que tiene más sentido, pues igual han ido más lento porque los dos se han dedicado a eso y han olvidado la otra parte. Y no olvidemos una cosa, claro que sí, claro, al final el trabajo en equipo lo representa lo que acabas de decir, que cada uno haga lo mejor posible algo, una parcela, ¿no? Y luego todo eso lo unes. Pero tú tienes una característica, Richard, que no quiero que nos cuentes un poco aquella aventura, porque define muy bien también a veces lo que es vender y lo que es la vida, ¿no? Y es ese momento en el que estáis prácticamente eh, olvidándoos de la idea y pensando en cerrar el proyecto de aplicaciones móviles y tienes la valentía de, bueno, hay una serie de, ahora cuentas un poquito la historia mejor, pero lo que quiero resaltar es la valentía que tienes de atreverte, que era una de las características que he dicho antes, de atreverte a decir que sí, aún sin tener la seguridad absoluta de que podéis hacer esa aplicación que os pedía el banco. Pero hay un momento en el que en ese equipo que formáis hay una persona que cree profundamente que eso es lo que hay que hacer y tiene ese atrevimiento y a raíz de esa aplicación descubrís verdaderamente dónde podéis aportar valor, ¿no? Y cuéntanos un poco esa aventura, porque me parece muy interesante para describir que a veces hay que atreverse. Pues yo había montado una startup después de mi tienda de ropa que no había funcionado hasta ese momento como yo quería y que me había dejado prácticamente en la ruina, que no tenía dinero. Decidí montar una startup tecnológica que era una aplicación móvil, era nuestra propia aplicación móvil, que bueno, nuestra idea al final pues era que tuviera muchísimos usuarios, que luego viniera Facebook y nos comprara por 100 millones y nos hiciéramos ricos. Todo eso no pasó. Yo lo que descubrí a medida que trabajaba ahí en esta startup que yo había montado es que había sido pues demasiado loco quizá pensando que yo podía montar una aplicación móvil sin saber programar ni sin tener al lado a nadie que supiera, que ese era el problema. Y que mi idea, la idea sobre la que se basaba la aplicación era lo que me iba a hacer que el proyecto funcionara. Después de casi un año dándole vueltas y vueltas y vueltas, de sí que haber conseguido algo de financiación externa, hablando pues de esta idea, de haber conseguido lanzar una pequeña versión de la aplicación porque había conseguido que diferentes programadores nos ayudaran a cambio de una parte de la empresa. Al final nosotros nos acabamos dando cuenta de que no monetizábamos, de que sí, que teníamos usuarios, pero que no obteníamos el dinero suficiente como para hacer que un equipo viviera de ella y que además no conseguíamos la financiación suficiente como para hacerla. Entonces, después de un año en el que éramos un pequeñito equipo, un equipo Dream Team casi. O sea, Dream Team lo digo porque las personas que había conseguido que nos ayudaran, pues era un chico de 17 años iba a empezar la universidad, que era otro chico que acababa de terminar un ciclo formativo y que tenía 19 años, que era otro chico que vivía en Denia y que nos podía ayudar 1 hora al día. O sea, después de lograr un equipo Frankenstein de gente muy, muy válida, pero o con muy poca experiencia o con muy poco tiempo, pues al final nos damos cuenta de que no podemos vivir de eso y de que habíamos usado un año de nuestras vidas y que no habíamos conseguido tener ningún tipo de ingreso. Entonces, habíamos trabajado mucho en nuestra propia app, pero no habíamos conseguido pues que esta app fuera rentable y llegado a cerrar. O sea, es que no teníamos mucha opción más. O sea, porque al final, ¿qué hacíamos? Si ya llevábamos un año intentándolo y el equipo pues ya estaba cansado después de 8 o 10 horas todos los días. Entonces, una de las opciones era cerrar y otra de las opciones era intentar hacer apps para otros. Ya que sabíamos hacer apps, bueno, ya que sabíamos, o sea, solo habíamos hecho la nuestra, pero ya que el equipo sabía hacer una app, había hecho una, pues íbamos a intentar a vendérselo a otras empresas. Y ahí sí que fue súper rápido. O sea, tuvimos que estar un año hasta darnos cuenta y hacer clic, pero una vez que hizo el clic fue súper rápido. Nos juntamos, nos inventamos un nombre, Rudo en este caso, hicimos una web en un WordPress en nada, un par de horas, diciendo que éramos una empresa valenciana de desarrollo de aplicaciones para móviles líder en el mercado.
no éramos nada, o sea, éramos 5 personas intentando hacer nuestra app y dije, yo me voy a poner a vender. Vamos a seguir con nuestro proyecto, a ver si conseguimos algo, pero yo me pongo a vender con este nuevo, con el de hacer aplicaciones para otros, no nuestra propia app. Y allí que me puse a escribir a empresas y empresas a ver si necesitaban a alguien que les hiciera una app. Todos nos decían lo mismo, todos nos decían, ¿qué habéis hecho? Y cuando les decíamos, pues solo la nuestra, nos decían, majetes, pues cuando hayáis hecho algo más, volved. Al final pasa como cuando eres joven y quieres buscar trabajo, ¿no? No tienes Sí. experiencia, pero como no tienes la experiencia no puedes llegar a tenerla nunca. Pues aquí igual. Y nada, llegó un día en el que por 100 casualidades de la vida, pues conseguí el teléfono de una persona que trabajaba en una gran empresa y necesitaba un equipo que hiciera una app. Eh, Hablamos con esta persona y nos dijo que tenían un equipo para hacer una app para un banco y que les había dejado tirados en el último momento y que necesitaban otro equipo de desarrollo, como podía ser el nuestro, para que hiciera esta app, pero que tenían que empezar la semana siguiente y que si nosotros podíamos hacerlo. O sea, yo dije que sí, que podíamos. Nos dijo que le pasáramos una propuesta económica. No teníamos ningún tipo de modelo de propuesta, no sabíamos cuánto había que cobrar, no teníamos ni idea. Habíamos creado una web en una tarde diciendo que éramos una empresa de desarrollo para móviles y no éramos nada. Pero bueno, nos juntamos ahí, le hicimos una propuesta en un mail, ni siquiera nos lo trabajamos tanto, nos inventamos un precio que cobramos menos de 4.000 euros y les decidimos que éramos el equipo perfecto. Y bueno, pues nuestro interlocutor que estaba pasando por un mal momento porque no tenía otro equipo, pues decidió pensar que sí, que lo éramos. Y bueno, mis compañeros casi me matan porque decían, pero ¿cómo te metes en estos líos? Pero lo conseguimos hacer. Lo conseguimos, bueno, digo lo conseguimos. La verdad es que tengo un morro porque yo no hice más que la venta, porque los que les tocó programar y no dormir eran ellos. Pero lo conseguimos hacer, lo consiguieron hacer. Y la entregamos y fue bien y nos contrataron otra. Y ahí es cuando empezó la empresa, porque después de esa otra llegó otra, después otra, contratamos gente, después otra, contratamos gente, después otra, y hasta llegar a ser los 20 que éramos prepandemia y bueno, los 70 que somos ahora después de la venta y después de estar integrados en otra empresa. Y así fue, pues fruto de atreverse, no sé si de ser valiente o de estar muy loco, no sabría decirlo, José. Yo creo que sí, yo creo que hay que atreverse y sobre todo hay que perseverar y ahí a veces aparecen las oportunidades. Yo a la hora de vender muchas veces utilizo el ejemplo de aparcar. Es un ejemplo estúpido, pero a mí me da la sensación que me funciona. Yo cuando entro a una calle en una ciudad difícil pensando que voy a encontrar aparcamiento, lo encuentro más veces que cuando entro pensando vaya rollo, aquí no va a haber aparcamiento, ¿no? Entonces, creer en lo que uno va a hacer y creer en las circunstancias, no sé por qué, no me preguntes, hace que a veces sucedan con más ¿Qué facilidad. pasa, Hay es una verdad? predisposición de los elementos mayor y yo creo que ahí pues tú tenías muy claro que ese momento había que aprovecharlo. Tampoco tenéis tanto que perder. Bueno, y si salía mal, perdía la... Quiero decir, hay que medir también un poco eso. Yo creo que fuisteis muy valientes y bueno, pues ahora sois una empresa de éxito, de referencia a nivel internacional y bueno, y también una empresa eh, mm, a la que se le pone muy en valor en la Comunidad Valenciana porque hoy en día es una empresa tecnológica muy considerada. Richard, de toda tu experiencia como vendedor, que es mucha, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las dos o tres claves, dos o tres cosas que a ti te han funcionado, que tú creas que son clave a la hora de salir y fuera a contarle a otros lo que puedes hacer por ellos? Yo sé muy poquito de teoría de vender, muy, muy poquito, pero sí que es verdad que me doy cuenta de que, como has dicho, sí que me he dedicado mucho a vender. Y no sé, yo creo que lo que me ha funcionado, lo tengo que pensar en alto, ¿eh? Porque no tengo como las 3 cosas o las 5 cosas escritas en ningún lado, sino que yo creo que todas tienen relación, pues como tratar a las personas que les vas a vender. No sé, es que me está pareciendo ridículo a la vez que lo digo, pero como personas, como alguien que puede tener unas necesidades similares, escucharles, ser empático, sonreírles, darles importancia a lo que están diciendo, intentar que al final salga un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes, respetarles. eh,
O sea, claro, te estoy diciendo cosas tan básicas que, que probablemente no tengan mucho valor, pero creo que Lo al tiene- final lo tienen van todo. Lo, van por ahí. lo tienen todo, Richard, porque estás diciendo algo que parece como muy obvio, pero que a la vez es muy complejo, como hemos dicho antes. Porque todos salimos ahí fuera con nuestro producto, con nuestra oferta, con nuestras necesidades en la cabeza, con nuestra cuenta de resultados, con nuestros problemas, con nuestra vida, con todas esas cosas que llevamos en las mochilas. Y en la medida, desde mi punto de vista, en la medida en la que somos capaces de ponernos en lugar del otro, aumenta exponencialmente nuestras posibilidades de vender. Porque somos capaces de entender con mayor amplitud lo que necesitan, porque si además tenemos una mirada y una mente abierta, vamos a personalizar más la oferta, vamos a utilizar sus palabras a la hora de dar el discurso y no las nuestras. En fin, creo que tú lo has dicho con tus palabras, pero en definitiva coincidimos 100%. Ese concepto que a mí me gusta mucho tanto hablar, ¿no? Del concepto de una venta más humana y de intentar no poner los negocios por delante de las personas, es como una filosofía, como un estilo, aunque ahí fuera hay muchas escuelas de ventas y bueno, cada uno se identifica Sí. con la que quiere. Una cosa que a Eh, mí me funciona muchísimo ahora, y no es un truco, ¿eh? O sea, no lo hago a modo truco, sino lo hago porque creo que es lo que éticamente debo hacer, y es que luego funciona muy bien. Yo ahora hago, como he dicho ya, desarrollo apps para empresas. O sea, una empresa necesita el desarrollo de una app o necesita que el mantenimiento de una que ya tiene, y nosotros somos como la fábrica, nosotros como que se la fabricamos. Yo pienso que una app es una maravilla para muchos negocios, pero pienso que para otros no, que no lo es en absoluto, que hay otros medios que sirven incluso mucho mejor. Y hay en ocasiones en las que, o sea, cuando yo hago venta, pues suele ser eso, alguien que necesita esta aplicación, que me lo cuenta y que yo le digo cuál creo que es la mejor solución. Y muchas veces les digo que no hagan una app, que no nos contraten. O sea, les digo que, bueno, en este caso yo les digo que hagan una versión web que va a ser más barata y para ellos es mejor. Y funciona súper bien. O sea, no me lo contratan, pero se crea un clima de confianza. Y luego te llegan referrals, te llega gente, o sea, recomendada, luego tienen otra necesidad que sí que incluye una web y te llaman. O sea, se crea que alrededor pues la gente hable bien y quieran trabajar contigo. O sea, es alucinante la de veces que digo, no hagas una app, no somos tu proveedor, o sea, no trabajes con nosotros, haz otra cosa, que ni siquiera recomiendo a alguien para que luego me pague, ¿eh? O sea, yo le digo, nosotros no, o sea, no hagas una app, ni con nosotros ni con nadie, haz otra cosa y qué bien funcionan este tipo de cosas sea, luego. lo negativo vende más que lo positivo. O sea, ser capaz de reconocer, o sea, incluso de hablar de tu producto, de esa honestidad, ¿no? A la hora de la transparencia, decir esto es lo que puedo hacer y esto es lo que no puedo hacer, yo esto no lo tengo, esta solución. Eso genera lo que tú has dicho, otra de las claves de la venta, que es la confianza y que de alguna manera es troncal. Quiero decir, no existe la venta sin confianza. O sea, eso no es imposible. O sea, la gente no compraría un aceite de oliva en cualquier lugar sin ninguna marca ni nada, si eso tiene que comer, ¿no? Pues un poquito, este ejemplo no sé si es el mejor, pero la confianza es la clave de cualquier relación comercial, de cualquier transacción. Mm, hay una persona muy importante en tu vida que la has mencionado antes, que es Fernando Salom. ¿Qué representa Fernando en tu vida, Richard? Pues es mi socio y mejor amigo y una pues de las personas que más me apoyan y que hace que, no sé, que yo pueda como seguir en el día a día, que a veces es duro. O sea, es alguien súper importante y que, pues, o sea, con el que he montado los últimos negocios, con el que lo he pasado súper mal y con el que lo he pasado muy bien. Es como un ancla en mi vida y bueno, y seguro que lo seguirá siendo. Muy bien, muy bien. Eh, Como todo no es bueno en el emprendimiento, y lo hemos dicho antes, tú también tienes una de las cosas que comentas, es que abrir empresas mola mucho, pero cerrarlas no tanto, ¿no? Desde todo, Así es. desde toda tu experiencia profesional, ¿qué le dirías a la gente que está
emprendiendo y sobre todo la gente que está enamorada de su proyecto. Wow. O sea, yo pienso que hay que enamorarse del proyecto mientras funcione, mientras va bien. Eso no significa que si va un poquito mal que ya lo dejes o lo odies, pero que hay que saber capaz de dejar ir. Hay que ser capaz de darse cuenta si tu proyecto no va y ponerte a otra cosa. Y que cerrar un proyecto o pivotarlo por completo no es negativo. Lo que es negativo es seguir con él hasta que te arruine económica o emocionalmente. Entonces creo que, pues eso, yo creo que he estado muy enamorado de las cosas que he hecho cuando las he hecho, pero de las 4 empresas que he montado, pues una no fue bien, otra fue muy regular y las 2 que han ido bien las he vendido y me ha dado pena porque son cosas que he creado yo, pero por otro lado, venderlas me ha permitido entrar en otros momentos y vivir otros momentos que no hubiera vivido si no las hubiera vendido. Y yo creo que si hubiera seguido enamorado, pues una de las empresas me hubiera llevado a la ruina probablemente y la otra de las empresas pues hubiera seguido quizá un camino, o no sé lo que hubiera pasado, pero lo que estoy seguro es que no me hubiera permitido pues lo que estoy haciendo ahora, que como digo ya no soy emprendedor porque la empresa la compraron, pero estoy llevando un equipo de 70 personas y yo nunca pensé que yo podría llegar a hacer algo así, a tener un equipo tan grande. Entonces yo creo que hay que enamorarse, o sea, repito, de la idea mientras estás en ello, hacerlo con absoluta pasión, pero si no va, no va y no pasa nada, no es malo, no es malo. O sea, no es malo, es malo si te arruina, es malo si no puedes dar de comer a tus hijos o si no tienes para pagar el piso, pero no es malo si lo cambias y vas a otra cosa. Entonces eso es lo que, vamos, lo que yo intento hacer siempre y sobre todo cuando vas contra el mercado, que eso sí que es lo más difícil del mundo. Yo tenía una editorial de revistas en papel y fue muy bien durante un tiempo, fue súper bien, pero llegó un momento en el que entró lo digital, entró internet y dejaba de ir y yo digo, esto me va a arruinar. Y creo que venderla, en este caso, pues fue de las mejores decisiones, aunque me dio pena y me dio de los mejores momentos de mi vida. Sí, además lo que cuentas alrededor de esa etapa en la editorial es súper atractivo, por eso invito a las personas que nos están escuchando que si quieren conocer más de ti, lean tu libro porque es un libro que recorre toda tu experiencia profesional de manera brillante y resulta muy inspirador y lo cuenta todos estos detalles que aquí no podemos contarlo todo, se cuenta muy bien y, bueno, y transmites esto que ahora quería sacar, ¿no? Y es decir, bueno, lo malo de lo bueno, sí, emprender mola mucho, pero ojo que también es un deporte de alto riesgo. Así es, Entonces, así es. entonces, las caídas son de altura normalmente. Entonces, bueno, pues Me ha gustado lo del deporte de alto riesgo. Yo creo que, o sea, nunca lo había pensado así, pero es sí. total. Y cuando haces un deporte de riesgo, yo creo que parte de la adrenalina viene en la que te la puedes pegar. Y igual tiene que ver con esto. Sí, yo, yo, Nunca lo había pensado así. Me encanta. Bueno, yo lo considero porque yo también vengo de haber vivido el fracaso empresarial también en otra etapa de mi vida y tengo muy claro que emprender es un deporte de alto riesgo y eso hay que tenerlo claro. Luego otra cosa es que digan, no, es que a mí me gustan los deportes de alto riesgo. Fenómeno. Igual que también soy un convencido de que la vida es un deporte de contacto. Entonces hay que salir de los máster, hay que salir de las formaciones, hay que salir de todo eso y salir ahí fuera a jugar al baloncesto, a que te toquen o al balonmano o al deporte que cada uno le guste, ¿no? Pero hay contacto y te vas a llegar a un codazo y te vas a ir con algún maratón, pero es que la vida es así. Si no hay contacto, no hay resultados. Desanimar a la gente a que dé el paso de pasar a la acción me parece una de las cosas más importantes en una sociedad y más pospandemia en la que vivimos emborrachados de la formación, de la oferta formativa, y está bien. Formarse, además, yo creo que es algo necesario y que debe vamos, yo soy un enamorado del aprendizaje y que debe formar parte de nuestro día a día, de por vida, pero no caer en la tentación de creer que nunca estás preparado para pasar a la acción, Para porque salir, ¿verdad? si no, no hay resultados, no hay nada detrás de eso. Richard, eh, en esa parte más humana tuya, ¿a qué tienes miedo? Pues Porque sé que eres muy valiente, lo hemos comentado antes, sé que eres un tipo atrevido, pero ¿a qué tienes miedo? quizá a conformarme y a que los días me empiecen a parecer iguales, a aburrirme.
a... mm, sí, viene un poquito por ahí, viene un poquito por ahí. Además es algo, una constante en mí, que cuando me empiezo a aburrir, ya digo, algo pasa por aquí. Pero quizá el miedo no va por aburrirme, porque sí que es verdad que cuando me aburro es cuando salen las cosas a veces, un poquito después, pero sí a conformarme, al decir, eh, o sea, al conformarme y al, a ver cómo me explico. A mí lo que me da miedo es pensar que estoy en un sitio en el que estoy cómodo, en el que tengo un sueldo determinado y en el que eso me impide hacer otras cosas, en el que al final yo mismo me ponga unas ataduras y digo, vale, es que si hago otra cosa ya no voy a tener este sueldo, ya no voy a poder tener mi casa, ya no voy a poder tener pues una serie de cosas determinadas y no atreverme a salir de ahí. Me ha pasado y sí que es verdad que los momentos en los que he estado así han sido momentos muy cómodos en ocasiones, porque bueno, cuando tienes un trabajo que te es cómodo, con un sueldo bueno, pues es cómodo, pero lo miro hacia atrás y casi no me acuerdo de esos años, porque han pasado como, pues, pasaba una semana, pasaba otra, entonces me da miedo a que me pase eso. Y sí, sí, yo creo que eso, y siempre, sobre todo últimamente, que tengo días así, porque días así tenemos todos, ¿no? La vida del emprendedor no es como un circo cada día, o sea, todos tenemos días que son aburridísimos, o sea, para mí lo importante es que no sea una constante, pero días que tengo así, como que siempre me acuerdo vale, vale, si es que yo me fui de nómada digital 4 meses, si es que he estado trabajando desde México, si es que puedo hacer eso. Y eso me da alegría y pensar que puedo seguir haciéndolo o de que puedo tomar la decisión de hacerlo, pues es lo que me da fuerza siempre y me encanta. Muy bien. ¿Qué es lo que más admiras de una persona, Richard? Eh, ¿Qué admiro de una persona? Pues a mí me gusta mucho el tema del liderazgo. Tiendo a leer, a ver series o ver documentales o ver vídeos de gente que lidera y me gusta mucho la gente que lo hace como desde la calma. Quizá porque a mí no me sale en ocasiones. O sea, como que me fascina la gente que tiene capacidad de hacer cosas grandes. Normalmente las cosas grandes se hacen con más personas. O sea, es difícil hacer, creo yo, algo grande solo. Entonces, a mí me gusta lo de hacer cosas con más personas y eso creo que tiene que ver con conseguir hacer un liderazgo positivo. Y la gente que esto lo hace desde la calma, pues siempre me fascina. Tengo la suerte ahora de tener un jefe que es así y la verdad es que o sea, me gusta mucho esa parte, desde qué calma hace las cosas, las piensa, hace la estrategia y no sé, quizá eso me produce ahí como cierta sensación de que yo quiero, de que me gustaría llegar ahí. Ya te digo que porque quizá yo soy un poquito más nervioso y creo que eso no es bueno siempre, la tensión. ¿Hay algún mentor, alguna persona que en tu vida haya sido muy importante? Pues he tenido la suerte, y esto es raro, pero he tenido la suerte de tener varios jefes a los que he admirado mucho. Y tengo varios de varias empresas en las que he estado trabajando para ellos, de los que he aprendido mucho, 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 mucho. O sea, no hay una persona en concreto, pero sí varios de ellos. Y ya digo que no es lo habitual porque normalmente, bueno, creo que hay estadísticas que dicen que te vas de una empresa por tu jefe o que suele haber quejas, pero yo no sé por qué he tenido la suerte de que gran parte de ellos sí que he aprendido muchos y me ha servido y pienso mucho en lo que me han enseñado. Muy bien. ¿Sabrías identificar cuál es el mayor aprendizaje de tu vida? Eso requeriría pensar. Eh, hay muchos y no sé si ahora se me van a ocurrir el mayor aprendizaje. No, el que te venga a la cabeza, Quizás hombre. sí te puedo decir uno, pero que es lo contrario, no es un aprendizaje porque no consigo aprender, pero quiero aprenderlo todo el tiempo. Que es imposible gustar a todo el mundo, es imposible.
Es imposible. Hagas lo que hagas, nunca vas a gustar a todo el mundo. Y esto de lo de hater, gonna hate o algo así que dicen, ¿no? Sí, sí. Me cuesta aprenderlo. O sea, te he contestado lo contrario. ¿Cuál es mi no No, aprendizaje que me pero gustaría sí que es un aprender? aprendizaje, la gestión del rechazo en sí. O sea, tú has aprendido que no puedes gustar a todo el mundo. Otra cosa es que lo gestiones como a ti te gustaría Eso es, gestionarlo. Pero el eso aprendizaje lo es, tienes, o sea, lo tienes claro, eso que es. eres consciente de que De eso que puede es ser algo imposible. que te esté limitando a nivel de Sí. creencias, pero que es difícil gestionar. Bueno, para tu Eso es, y es un consuelo, aprendizaje total, ¿eh? O sea, es un aprendizaje que yo creo que todos tenemos que tener en cuenta. sí. Es imposible. Hagas absolutamente lo que hagas y intentar focalizar los esfuerzos en lo positivo, en lo positivo, en lo que sí que está llegando y no en lo que no está llegando. O sea, en la cantidad de atención es algo que me gustaría aprenderlo. O sea, me gustaría aprender a hacerlo. Lo tengo clarísimo, lo tengo súper claro. O sea, lo tengo tan claro como que hay días que llueve y hay días que hace sol. O sea, es así. Pero el conseguir llevarlo es algo que me gustaría poder hacer mejor. Hay un montón de cosas que tengo que aprender a hacer mejor, pero Bueno, bueno, eso ahí está bien. estamos todos, pero claro, al final, digamos que para darnos un poco de cariñito, las personas somos vulnerables, ¿vale? Tenemos nuestra vulnerabilidad por diferentes motivos y evidentemente el rechazo en una sociedad, siendo seres relacionales, es algo común a todos, pero también es verdad que cuando te pones a ver biografías de gente con absoluto talento, ¿no? Pues era gente muy brillante que ha llegado muy top en la vida, desde Elon Musk hasta Winston Churchill, pues una de las características que tenían era una indiferencia, ¿no?, al rechazo, ¿no? Acompañado de un absoluto talento, claro. Entonces, quiero decir, tenían una brillantez, asumían que no le podían gustar a todo el mundo, pero esa luz era tan brillante que se abrían camino por donde pasaban, a pesar de esos haters que podríamos decir, ¿no? Pero es difícil, Richard, para mí también, para todo el mundo es difícil, porque bueno, pues todos tenemos un corazón, ¿no? Un corazoncito, Así, y sí, al final eso sí, hay que tenerlo. las cosas nos llegan, nos llegan. Pues estamos terminando. Me gustaría saber, no hablo de estrictamente de emprendimiento, pero Sí. ¿qué proyectos tienes para el futuro más inmediato, para los próximos meses, para el próximo año? ¿Qué futuros, qué tienes en la cabeza que te esté rondando y motivando? Pues estoy en un momento, José, en el que tengo poquitos. Y eso, por un lado, es malo. Vengo de un momento en el que hace un año tenía varios, y varios importantes y grandes. O sea, hace un año me planteé escribir un libro y lo he escrito. Ha sido muchísimo trabajo, me ha encantado hacerlo. Bueno, entiendo que es como correr un maratón, nunca he corrido uno, que mientras lo estás preparando es bonito pero duro y una vez que lo has hecho dices, wow. Entonces he escrito un libro, me propuse también dar clase, ya lo hacía en alguna escuela, pero quería hacerlo en EDEM en este caso y lo he conseguido. Y ahora como que no tengo proyectos no tengo así ningún proyecto más que seguir pues haciendo crecer la empresa en la que trabajo, que eso me fascina, haciéndola crecer de esta manera que a mí me gusta, con gente alrededor que esté contenta. Y creo que es bueno esto. O sea, creo que van a surgir. O sea, creo que tengo que dejar espacio. Porque el año pasado, como tenía ya los objetivos, pues no tenía espacio para nuevos. Y ahora estoy en ese momento en el que quiero dejar espacio para que surjan. El hablar con gente, pues el estar ahora hablando contigo, el quedar a tomar cervezas con otro, el que lleguen esas ideas que a veces cuando tienes el hueco lleno, pues no puedes dejar para más. Y yo estoy seguro de que ahí van a llegar. Y luego, por otro lado, sí que tengo una cosa, pero de las que siempre me emociona, que es que en octubre me voy un mesecito a Perú, 15 días vacaciones, 15 días de teletrabajo, que es algo que no quiero perder, no quiero perder. Y eso siempre me emociona mucho y pues estoy pues viendo dónde me voy a quedar, viendo cómo voy a organizarme, quién se va a quedar con unas cosas, quién con otras, y cuál va a ser la ruta, y eso siempre me emociona mucho. Wow. Ya sabes que a mí esa parte de nómada digital me encanta y la tengo ahí muy, muy interiorizada y me encantaría poder experimentar experiencias de ese tipo en un futuro. Es una de mis ilusiones. Ya te lo he comentado fuera de micro. Pero bueno, Sí. ahora te voy a hacer una pregunta un poco trampa
digo trampa porque, siendo sincero, a muchos invitados se la he comentado antes, pero a ti no, creo que no. Igual lo has visto. Richard, recomiéndanos un libro, una película y una canción. Va. Y no me digas que si te lo hubiera dicho, te lo habría. Seguro que los tienes en la cabeza. No los tengo, no los tengo. Tengo un par de libros. Te puedo recomendar dos libros. ¿Vale? Me encanta uno que se llama Nunca te pares en español, Sudog en inglés, que es el del fundador de Nike, el que han hecho la película ahora de Air en el cine. Maravilloso. Estoy, Me fascina. O estoy, sea, estoy, estoy con él, estoy con me él. encanta. Además, me recuerda mucho a ti, ¿eh? No sé si eso lo recibes como un halago, Vamos, pero lo recibo como vamos, sí, ese es me recuerda mucho a ti, sobre todo su parte inicial, la parte en la que decide dejarlo todo y con cuatro perras irse a recorrer el mundo, y la parte valiente que tiene de irse a ver a los japoneses cada 2 por 3, de montar cosas sin el dinero, de atreverse de decirles que me sí, que sí, que flipa. y además creo que tiene también ese componente de calma que tú admiras, ¿eh? Eh, Me encanta, me encanta. Es un libro que es historia del emprendimiento, o sea, en que no te cuenta una peli bonita de qué bonito es todo. O sea, ha fundado Nike y está en el libro está a punto de arruinarse todos los días. sí, Todos sí, los sí. días, o sea, es como esta montaña rusa tan manida, hecha libro, es todos los días te puede pasar una cosa, te pasa otra, el cómo se busca la vida a un nivel espectacular, me apasiona, me parece un Y está libro... escrito de maravilla, ¿eh? Es un Sí. libro, me parece brutal. No sé si lo habrá escrito él, es autobiográfico, supongo que habrá tenido bastante ayuda, pero la lectura es deliciosa. O sea, a mí me Es que parece deliciosa, se te pasan deliciosa. las páginas súper rápido. Entonces, ese me encanta. Y luego me gusta este, que es uno de los típicos también que todo el mundo recomienda, el de cómo hacer amigos e influir sobre las personas, que igual también tienes por ahí, Es otro de mis que es, favoritos, es otro de mis pues, favoritos, sí. pues que es una maravilla, que es que pues te dice cosas de cómo te puede ir mejor en la vida en cualquier ámbito súper obvias y que a veces no tenemos en cuenta, como eso, como con sonreír o como preguntar a la otra persona cómo Muy, está. muy humanista, muy, muy Sí. humanista ese libro. Y volvemos un poco a lo que hemos hablado antes, ¿no? Joder, Mm. qué me puede diferenciar? Joder, eh, eh, ponte en el lugar del otro. Hay una película que no recuerdo el nombre, que, pero que igual tú la has visto, que vi este fin de semana por accidente. La protagonista es, joder, ¿cómo se llama? Ahora voy a quedar fatal, pero bueno, no me acuerdo. Sí, entonces no voy a decir nada, pero bueno, en resumen, contando un poco así por encima, es de un chico negro, un chico que está perdido por las calles. Sandra Bullock es la protagonista y la Sí. película es Algo imposible o algo así, la traducción de inglés. Y es una historia, es una película escrita o sea, rodada en el 2009, y trata de un negro que recoge Sandra Bullock, que es una chica adinerada, de una familia, una persona de éxito, lo recoge de la calle con el corazón. Bueno, este chico acaba siendo el número 1 del draft en el fútbol americano. eh, y bueno, cuenta una historia de superación apoyada por una persona blanca que lo da todo por un chico negro. Es una historia, como digo, real, pero que el detalle que quiero contar es el que le dice el hijo pequeño de Sandra Bullock a este chico cuando tropieza con él en el recreo del colegio. Y es que el chico negro se está acercando a un columpio, y, y cuando les saluda a las chicas, que eran 2 niñas que estaban en el columpio, no le hacen ni caso, ¿no? Y viene el niño, que el niño, pues yo qué sé, este hombre tendría a lo mejor 18 años, y el niño tendría 8 o 9, y se acerca a este niño que resulta luego ser su hermano y le dice, pero sonríe, que así sabrán que eres su amigo. Pero sonríe, que así sabrán que eres su amigo. Y es que eso me resulta una de las píldoras más potentes de la película, y que está en este libro de Dale El libro Carnegie, está que es continuamente. sonreír. Coño, sonríe. Sonríe, regala una sonrisa a la gente porque así sabrán que eres su amigo, ¿no? Bueno, deliciosa película, no sé el título, creo que va por ahí. Igual con lo que he contado se puede encontrar fácil, pero bueno, venga, va, pues lánzate por la peli A y ver, lo de por la la peli me va a canción. costar, porque sí que me gusta ver, o sea, me gusta el cine, por supuesto, pero no tengo así como una película, o sea, es de estas que ahí tengo como muchas. Entonces, como te he dicho dos libros, no te voy a decir peli, pero te digo canción. Venga, va, O dime canción. incluso puedo decir dos. No, a mí me gusta mucho, soy muy fan de Michael Jackson, me encanta la canción de Billie Jean.
y bueno, es algo que me viene desde súper pequeño. Yo creo que desde que estaba en mi pueblo y yo soñaba con salir de allí, para mí la persona más famosa del mundo era Michael Jackson en ese momento y el lugar más grande de la Tierra, más famoso era Nueva York y como que siempre he tenido esa obsesión por lo opuesto a lo que yo tenía, que era mi pueblecito pequeño, que es de vivir en Nueva York o de estar en Nueva York, que cumplí el sueño de estar allí un mes estudiando y de ver a Michael Jackson, que también lo hice y que bueno, me emocionó muchísimo y es de los momentos estos de los que sí que se viven con absoluta intensidad y esa canción que es una de las más famosas pues siempre me trae súper recuerdos. Pues estupendo. Y yo voy a tomarme la libertad de recomendar una película que sé que te encanta, que es la de Air, la de la historia de Nike, que es un peliculón y que está en Sí, Amazon sí que lo es. Prime y que bueno, ya que no hemos dicho una, pues lo decimos. Esta película es muy, muy interesante, me parece brutal. También un poco el desafío permanente de una empresa, ¿no? Y cómo una mirada distinta, ¿no? De una mirada disruptiva, pensar fuera de la caja hace que sean capaces de convencer a Michael Jordan para que se ponga sus zapatillas cuando Converse domina el mundo, cuando las zapatillas alemanas dominan el mundo, como Nike no hacía nada, ¿no? Y venía a hacer zapatillas para correr, es capaz de convencer a Michael Jordan diciendo, no, no, pero es que estas zapatillas vas a ser tú, eres tú, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que hemos dicho, ¿no? De ponernos en el lugar del otro y hacer que sienta el producto como singular y único para él, ¿no? Bueno, Richard, Buenísima, buenísima peli. buena peli, muy buena peli. Solo me queda que decirte que quien quiera conocer más de ti, quien quiera contactar contigo, investigar un poquito más, ¿dónde te puede localizar? Pues yo tengo un blog que es mi nombre y mi apellido, richardmorla.com y escribo un montón en LinkedIn, soy bastante activo, así que me pueden buscar por ahí y desde ahí pues más que encantado de entablar una conversación o de poder iniciar cualquier proyecto que nunca se sabe cómo se puede iniciar uno. Pues Richard, ha sido un auténtico placer. Igualmente, José, Te, muchísimas gracias. te doy las gracias de verdad de corazón por haber dedicado este rato y por compartir con nosotros con tanta franqueza, con tanta sinceridad como hablas siempre y como con la que cuentas tus aventuras y con tanta humildad y humanidad, que es algo que por lo menos yo valoro muchísimo. Mil gracias por estar en el lado humano de las ventas y nada, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias a ti, José. Gracias. Chao, chao.